Hoy es 30 de abril de 2026 y la situación interna en Rusia está alcanzando niveles de gravedad que, según analistas internacionales, economistas e historiadores, superan las décadas más oscuras de la era soviética. Mientras la atención global se centra en los conflictos del Golfo Pérsico, el Kremlin enfrenta una crisis estructural profunda tras más de 4 años de guerra. Durante una reunión televisada sobre el estado de la economía, el propio presidente Vladimir Putin se vio obligado a revelar datos negativos que contradicen años de narrativa oficial sobre la resiliencia del país. El Producto Interior Bruto de Rusia se contrajo un 1,8% conjunto durante los meses de enero y febrero de 2026, con caídas significativas en sectores clave como la manufactura, la producción industrial y la construcción. Este reconocimiento público de Putin, donde admitió que los indicadores macroeconómicos están por debajo de las expectativas del gobierno y del Banco Central, marca un punto de inflexión en la gestión de la información estatal. A pesar de que organismos como Rosstat han sido acusados durante años de manipular las estadísticas para proyectar solidez, las cifras actuales son negativas incluso bajo los estándares oficiales. El crecimiento impulsado por la maquinaria bélica en 2023 y 2024, que superó el 4%, se revela ahora como un espejismo financiero comparado con la imagen de un país que consume sus propios recursos para mantenerse a flote. Las fábricas trabajan a su máxima capacidad, pero no producen bienes para la economía civil, mientras la escasez de mano de obra y la baja productividad agotan las herramientas que permitieron mantener el impulso inicial. El presupuesto federal de 2026 refleja una priorización absoluta del gasto militar y el servicio de la deuda, que combinados consumen ya el 46% de los recursos totales del Estado ruso. En contraste, áreas fundamentales como la salud, la educación y la vivienda reciben en conjunto apenas el 13%. Esta proporción implica que el Kremlin destina 3,5 veces más presupuesto a la guerra y a los intereses financieros que al bienestar básico de sus ciudadanos. Los datos de carga ferroviaria, considerados uno de los indicadores más fiables de la actividad real, confirman este declive. El transporte de metales ferrosos cayó más de un 25% entre 2021 y 2025, y la tendencia negativa persiste en 2026. Al mismo tiempo, la empresa Ferrocarriles Rusos ha acumulado una deuda de 3,3 billones de rublos, mientras sus beneficios netos se desplomaron de 50.000 millones a solo 2.300 millones en un solo año. Esta infraestructura logística vacía y endeudada simboliza un sistema que se consume a sí mismo, mientras el foco político permanece exclusivamente en la producción de artillería. La crisis económica en Rusia se manifiesta con mayor crudeza en la cesta de la compra y en la destrucción del sector privado. El 1 de enero de 2026, el gobierno implementó un aumento del impuesto al valor añadido del 20% al 22%, eliminando además las exenciones fiscales para las pequeñas empresas. Estas medidas han provocado una escalada de precios inmediata en productos y servicios básicos. El coste del vodka ha subido un 17%, los servicios dentales un 50%, el café un 25% y las tarifas de transmisión eléctrica aumentarán un 15,2% hacia el otoño. Desde 2015, los precios al consumo en Rusia han acumulado un incremento del 77%, erosionando sistemáticamente el poder adquisitivo de la población. En marzo de 2026, la inflación oficial de los servicios alcanzó el 10%, mientras que las frutas y verduras registraron un alza del 7,4%, cifras que, según observadores independientes, podrían ser significativamente superiores en la realidad cotidiana de las ciudades rusas. El impacto humano de esta inflación se refleja en testimonios recogidos en diversas regiones. En la ciudad de Kirov, pensionistas informan que destinan 2/3 de sus ingresos exclusivamente a la alimentación, viéndose obligados a eliminar productos tradicionales y básicos de su dieta
por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Esta situación de precariedad se extiende al tejido empresarial civil. El número de empresas registradas en Rusia cayó a 3,9 millones en septiembre de 2025, el nivel más bajo desde 2010. Actualmente, el pago de intereses devora el 38% de los beneficios de las compañías rusas, un máximo histórico que impide la inversión y el crecimiento. La economía se ha dividido en dos niveles. Un 20% de la población, cuyos ingresos dependen directamente del esfuerzo bélico o la producción militar, y un 80% restante que absorbe el coste mediante impuestos más altos, precios elevados y servicios públicos cada vez más reducidos. Ante la ineficacia de los mecanismos de mercado para contener los precios, los ministerios de Agricultura y Comercio han comenzado a redactar en marzo de 2026 enmiendas para imponer precios máximos a productos básicos como verduras, lácteos y aves. El economista Igor Lipsitz define esta trayectoria como una transición hacia un sistema de mando y control similar al de la era soviética, caracterizado por escasez de alimentos, colas y controles artificiales que solo enmascaran los problemas estructurales. En el ámbito militar, la situación de suministro es igualmente crítica. Informes de inteligencia y comunicaciones interceptadas, analizadas por especialistas en ciberseguridad, documentan condiciones de hambruna en las líneas de frente. Según estas fuentes, se han registrado incidentes de canibalismo entre tropas rusas en sectores de Donetsk, como Mirnohrad, tras quedar aisladas y sin suministros durante los meses de invierno de 2025. Aunque el Kremlin desmiente estos hechos, expertos del sector de defensa confirman que el apoyo logístico a las tropas no ha sido una prioridad, lo que valida la credibilidad de los informes sobre escasez extrema de alimentos en el ejército. A pesar de este escenario de carestía, Moscú mantiene sus planes de expansión militar, con el objetivo de reclutar 409.000 nuevos efectivos durante 2026 para sumarse a los 710.000 ya desplegados. Esta ambición de crecimiento coloca una presión insostenible sobre un sistema de suministros que ya presenta signos de fractura. En el primer trimestre de 2026, el 65% de las pequeñas empresas no registró beneficios, y la aprobación pública de Vladimir Putin ha descendido a su punto más bajo desde 2022. La combinación de una economía canibalizada por el Estado y un coste humano creciente en el frente está generando un clima de desesperación que la propaganda oficial encuentra cada vez más difícil de contener ante la evidencia de los hechos. La respuesta del Kremlin ante el deterioro de los indicadores económicos y el descontento social se ha centrado en el endurecimiento del control informativo y el aislamiento digital. En abril de 2026, la administración de Vladimir Putin enfrenta una caída sostenida en sus niveles de aprobación, situándose en un 65,6%, la cifra más baja registrada desde 2022. La confianza en el mandatario también ha retrocedido hasta el 71%, tras 7 semanas consecutivas de descensos superiores a los 6 puntos porcentuales. Este escenario político se desarrolla en un contexto donde el 66% de las 89 regiones de Rusia operan con déficit presupuestario. Las transferencias federales a estas regiones para el presente año totalizan 3,6 billones de rublos, una cifra nominalmente idéntica a la de 2021, que tras 4 años de inflación acumulada representa un recorte drástico en términos reales que afecta directamente a los servicios locales, hospitales y escuelas fuera de los centros de riqueza de Moscú y San Petersburgo. El sector empresarial enfrenta una crisis de liquidez sin precedentes, con facturas comerciales impagas que alcanzaron un récord de 109.000 millones de dólares en enero de 2026, según el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia. Alexander Shokin, director de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, ha admitido que múltiples compañías se encuentran en un estado de pre-default, operando formalmente,
pero incapaces de cumplir con sus obligaciones de deuda o pagos a proveedores. Esta parálisis financiera se ve agravada por la imposibilidad del Banco Central de reducir los tipos de interés, ya que el gasto militar masivo continúa alimentando la inflación. La brecha generacional también se ha ensanchado. Encuestas y testimonios recogidos por medios internacionales indican un sentimiento de desesperanza entre los ciudadanos más jóvenes, quienes perciben un futuro limitado a la industria bélica o al reclutamiento, mientras que el sector civil se contrae de forma irreversible. En el ámbito de los ingresos estatales, el déficit presupuestario del Kremlin se amplió a 58.600 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026. Los ingresos por impuestos al petróleo en marzo cayeron a la mitad en comparación con el año anterior, debido en parte a los ataques sistemáticos con drones ucranianos contra centros de exportación y refinerías rusas. Estas operaciones han impedido que Rusia capitalice plenamente los periodos de precios elevados del crudo, derivados de la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Ante la erosión de su principal fuente de divisas, el gobierno ha intensificado la represión digital, estableciendo lo que ciudadanos y analistas denominan un telón de acero digital, para bloquear el acceso a información no censurada sobre el estado de la guerra y la economía. Expertos y analistas de inteligencia señalan que el modelo actual de Rusia es dependiente de medidas de emergencia insostenibles a largo plazo. La persistencia en el conflicto bélico parece estar motivada, según diversos informes, por la necesidad de evitar un reconocimiento público de los costes humanos y económicos totales de la campaña, estimados en 2,5 billones de dólares. La transición hacia una economía de mando, el desabastecimiento de productos básicos y el aumento de la deuda pública configuran un escenario de deterioro estructural que guarda paralelismos con los últimos años de la Unión Soviética. El control estatal de la información intenta mitigar el impacto de esta realidad, pero la presión económica sobre la población civil y las dificultades logísticas en el frente de batalla sugieren una desintegración gradual del sistema administrativo y social ruso en el transcurso de 2026.